Hola, hola, bendiciones, muy buenos días, mujeres valiosas y hermosas, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidas a nuestro día número 11 de leer la palabra de Dios durante todo un año. Recordemos, el tema de nuestra segunda semana es la guía divina de Dios y su provisión. Bienvenidas, si es la primera vez que te conectas con nosotros a este reto, les doy la bienvenida y a todas, a cada una de ustedes de las que están conmigo desde el día número 1. También bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar con nuestra lectura del día de hoy, me gustaría compartir con ustedes lo que el Señor nos ministró el día de ayer, que leímos en el libro de Génesis, capítulos 4 al 7, y yo escribí lo siguiente. En estos capítulos vemos las consecuencias del pecado, pero también la misericordia de Dios. Aún en medio de un mundo lleno de maldad, Noé decidió caminar con Dios y obedecer su voz. Hoy aprendemos, en el día de ayer aprendimos, ¿verdad? Que aunque el mundo cambie, Dios sigue buscando corazones fieles que confíen en Él. Así es. Y así es, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Siendo fieles al Señor, a su palabra, leer su palabra por todo un año. Entonces vamos a iniciar con una oración antes de comenzar con nuestra lectura. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta hermosa mañana que tú nos has regalado. Gracias porque tú nos concedes el privilegio, Señor, de venir y leer de tu palabra, escuchar de tu palabra. Te pido, Señor, que tú pongas un carbón encendido sobre mis labios para que toda palabra que sea leída, Señor, sea ministrada solo por ti. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender tu palabra y podamos recibir lo que tú quieres hablarnos por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, vamos a iniciar con nuestra lectura en el capítulo número 6 del libro de Josué. Les pido una disculpa porque ando un poquito lastimada de mi garganta, pero aquí seguimos y vamos a leer la palabra. Iniciamos. Capítulo 6. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocaron sus trompetas y el arca del pacto le seguía. Los hombres armados marcharon al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba a la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. El resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos, y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en ese segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar.
El Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destruida, será destinada al exterminio. Como ofrenda al Señor, solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Mataron a fila de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores: vayan a la casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab y a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven en el pueblo de Israel. En aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. El Señor estuvo con Josué y éste se hizo famoso por todo el país. Capítulo 7. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción, pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres a Jericó, hacia Jai, lugar cercano de Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos a Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, no solo fueron a la batalla por esa razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que los destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y violado la alianza que concerte con ellos. Se han apropiado del botín de guerra del que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado.
Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes, el clan que el Señor señale presentará a sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio de Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una de las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron, y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló. Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. No me ocultes nada. Acán le replicó, es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está ahí también debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Ahí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se los presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? El Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Vamos al capítulo número 8. El Señor exhortó a Josué, no tengas miedo ni te acobardes, toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Jai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Jai. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche con estas órdenes. Ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad. No se alejen mucho de ella y manténganse en sus posiciones. Yo me acercaré con mi tropa y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, oiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán pensando que estamos huyendo de nuevo, y así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de Jai. El Señor les dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla tal como nos lo ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada, y ellos se apostaron entre Betel y Jai, al oeste de la ciudad, mientras él, por su parte, pasaba esa noche con su ejército. Muy de mañana se levantó Josué, pasó revista el ejército y junto con los jefes de Israel se puso en marcha hasta Jai. Todos los guerreros que iban con Josué llegaron cerca de Jai y acamparon al norte de la ciudad. Solo había un valle entre ellos y la ciudad. Josué envió a 5,000 guerreros a preparar la emboscada y ellos se escondieron entre Betel y Jai, al oeste de la ciudad. De esa manera, una tropa acampó al norte de la ciudad y la otra al oeste. Esa noche Josué avanzó hacia el medio del valle. Cuando el rey de Jai se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró a salir con toda su tropa
a pelear contra Israel, el pendiente que está frente al desierto, sin saber que le habían puesto una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Josué y su tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que lleva al desierto. Mientras tanto, todos los hombres que estaban en la ciudad recibieron el llamado de perseguir a los israelitas, alejándose así de Jai. No quedó ni un solo hombre en Jai o en Betel que no hubiera salido a perseguir a Israel, de modo que la ciudad de Jai quedó desprotegida. Entonces el Señor le ordenó a Josué: apunta hacia Jai con la jabalina que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad. Y así lo hizo Josué. Al ver esto, los que estaban en la emboscada salieron de inmediato de donde estaban y entrando en la ciudad la tomaron y la incendiaron. Cuando los hombres de Jai miraron hacia atrás, vieron que subía de la ciudad una nube de humo. Entonces se dieron cuenta de que no podían huir en ninguna dirección, porque la gente de Josué, que antes huía hacia el desierto, ahora se lanzaba contra sus perseguidores. En efecto, tan pronto como Josué y todos los israelitas vieron que los que les tendieron una emboscada habían tomado la ciudad y la habían incendiado, se volvieron y atacaron a los de Jai. Los de la emboscada salieron de la ciudad y persiguieron a los guerreros de Jai, y así estos quedaron atrapados por todos lados. Los israelitas atacaron a sus enemigos hasta no dejar ni fugitivos ni sobrevivientes. Al rey de Jai lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué. Después de que los israelitas terminaron de matar a filo de espada en el campo y en el desierto a todos los guerreros de Jai que habían salido a perseguirlos, regresaron a la ciudad. Del mismo modo mataron a todos los que quedaban. Ese día murieron todos los habitantes de Jai, como 12,000 hombres y mujeres. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Jai, y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el ganado. Luego Josué incendió la ciudad y reduciéndola a escombros como permanece hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey de Jai y ordenó que dejaran su cuerpo colgado hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey y lo arrojaran a la entrada de la ciudad. Asimismo pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver, y ese montón de piedras permanece hasta el día de hoy. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos los israelitas, con sus jefes, oficiales y jueces, estaban de pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posesiones, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Luego Josué leyó todas las palabras del rey, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Vamos al capítulo número 9. Había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en la llanura y a lo largo de la costa del Mediterráneo, hasta el Líbano: hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Los gabonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Jai, maquinaron un plan. Enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho migas.
fueron al campamento de Gilgal donde estaba Josué y les dijeron a él y a los israelitas: venimos de un país muy lejano, queremos hacer un tratado con ustedes. Los israelitas replicaron: tal vez ustedes son de por acá y en ese caso no podemos hacer ningún tratado con ustedes. Ellos le dijeron a Josué: nosotros estamos dispuestos a servirles. Y Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron: nosotros somos siervos y hemos venido de un país muy distante, hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que Él hizo en Egipto y de lo que les hizo a los dos reyes amorreos al este del Jordán: Sihón, rey de Hebrón, y Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que nos preparáramos para el largo viaje y que les diéramos a ustedes el siguiente mensaje: deseamos ser siervos de ustedes, hagamos un tratado. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora mírenlo, está duro y hecho migas. Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida, y los jefes israelitas ratificaron el tratado. 3 días después de haber concluido el tratado con los gabonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Por eso se pusieron en marcha y al tercer día llegaron a sus ciudades: Gabón, Cafira, Berot, Erit y Arín. Pero los israelitas no los atacaron, porque los jefes de la comunidad les habían jurado en nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron: hemos hecho un juramento en nombre del Señor y no podemos hacerles ningún daño. Esto es lo que haremos con ellos: les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. Luego añadieron: se les permitirá vivir, pero a cambio de ser los leñadores y aguateros de la comunidad. De ese modo los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Entonces Josué llamó a los gabonitas y les reclamó: ¿por qué nos engañaron con el cuento de que eran de tierras lejanas cuando en verdad son nuestros vecinos? A partir de ahora, esta será su maldición: serán por siempre sirvientes del templo de mi Dios, responsables de cortar la leña y de acarrear el agua. Los gabonitas contestaron: nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que le diera toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya saben. Estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Así salvó Josué a los gabonitas de morir a manos del pueblo de Israel. Ese mismo día, Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor que está en el lugar que él mismo eligió. Y así ha permanecido hasta el día de hoy. Vamos al último capítulo que vamos a leer el día de hoy, el capítulo número 10. Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Jai y la había destruido completamente, pues Josué hizo con Jai y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adonisedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto, por supuesto, alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y más grande que la ciudad de Jai, era tan grande como las capitales reales y tenía un ejército poderoso. Por eso Adonisedec envió un mensajero a los siguientes reyes: Joán de Hebrón, Tirán de Jarmut, Jafía de Laquis y Debir de Eglón. El mensaje decía: únanse a mí y conquistemos a Gabón, porque ha hecho un tratado de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarlo.
Los gabonitas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos siervos suyos. Venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañados de su comando especial. Y el Señor le dijo a Josué: no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bet-Jorón y acabaron con ellos por toda la vía que va hasta Azeca y Maqueda. Mientras los amorreos huían de Israel entre Bet-Jorón y Azeca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día que el Señor entregó los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabón; luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de ahí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo su ejército israelita. Los 5 reyes habían huido y se habían refugiado en una cueva en Maqueda. Tan pronto como Josué supo que habían hallado a los 5 reyes de la cueva, dio la siguiente orden: coloquen rocas a la entrada de la cueva y pongan unos guardias para que la vigilen. Que nadie se detenga. Persigan a los enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No les permitan llegar a sus ciudades. El Señor Dios de ustedes ya se los ha entregado. Josué y el ejército israelita exterminaron a sus enemigos. Muy pocos de estos pudieron refugiarse en las ciudades amuralladas. Finalmente todos los israelitas retornaron a Maqueda sanos y salvos. Nadie en la comarca se atrevía a decir nada contra Israel. Entonces Josué mandó que desataran la entrada de la cueva y que le trajeran los 5 reyes amorreos. De inmediato sacaron a los 5 reyes de la cueva, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Cuando se los trajeron a Josué, convocó a todo el ejército israelita y ordenó a todos los comandantes que los habían acompañado: acérquense y písenles el cuello a estos reyes. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué les dijo: no teman ni den un paso atrás. Al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes enfrenten en batalla. Dicho esto, Josué mató a los reyes, los colgó en 5 árboles y ahí los dejó hasta el atardecer. Cuando ya el sol estaba por ponerse, Josué mandó que los descolgaran de los árboles y los arrojaran en la misma cueva donde antes se habían escondido. Entonces taparon la cueva con unas enormes rocas que permanecen ahí hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué tomó Maqueda y mató a filo de espada a su rey y a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, y al rey de Maqueda le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Maqueda, Josué y todo Israel se dirigieron a Libna y la atacaron. El Señor entregó en manos de Israel al rey y a sus habitantes. Josué pasó a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, y al rey de Libna le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Libna, Josué y todo Israel se dirigieron a Laquis. El ejército la sintió y la atacó. El Señor la entregó en manos de Israel y al segundo día la conquistaron. Todos en Laquis murieron a filo de espada, tal como había sucedido con Libna. Además, Orán, rey de Gezer, que había salido a defender a Laquis, se
fue totalmente derrotado junto con su ejército. Nadie sobrevivió a la espada de Josué. De Laquis, Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón, sitiaron la ciudad y la atacaron. En un solo día la conquistaron y destruyeron a todos a filo de espada, tal como lo había hecho con Laquis. De Eglón, Josué y todo Israel se dirigieron a Hebrón y la atacaron. El ejército israelita tomó la ciudad y la pasó a filo de espada, de modo que nadie, ni el rey, ni ninguno de los habitantes de la ciudad y de sus aldeas escapó con vida. Y tal como sucedió con Eglón, Hebrón fue destruida completamente. De Hebrón, Josué y todo Israel se dirigieron a Debir y la atacaron. Se apoderaron de la ciudad, de su rey y de todas sus aldeas y mataron a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, todo fue arrasado. A Debir le sucedió lo mismo que les había sucedido a Libna, a Hebrón y a sus respectivos reyes. Así Josué conquistó toda aquella región, la cordillera, el Negev, los llanos y las laderas. Derrotó a todos sus reyes sin dejar ningún sobreviviente. Todo cuanto tenía aliento de vida fue destruido completamente. Esto lo hizo según el mandato del Señor Dios de Israel. Josué conquistó todos desde Cades, Bernea hasta Gaza y desde la región de Gosén hasta Gabaón. A todos esos reyes y sus territorios Josué los conquistó en una sola expedición, porque el Señor Dios de Israel combatía por su pueblo. Después Josué regresó al campamento de Gilgal junto con todo el ejército israelita. Amén y gloria a Dios por la palabra del día de hoy. Damos gracias por esta palabra y aquí vemos, ¿verdad?, cómo la importancia de la obediencia a Dios para que Dios pueda derramar sobre nosotros bendición. Así es, mis mujeres hermosas y valiosas, gracias por estar aquí leyendo la palabra del día de hoy. Las espero mañana en nuestro día número 12, así es que vamos a despedirnos en una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, leer tu palabra en este día. Gracias, Señor, te damos porque tú pones en nosotros un corazón dispuesto, Señor, a estar aquí leyendo tu palabra. Ponemos este día en tus manos, Señor, que tú nos guardes, que tú nos protejas y que tú nos bendigas, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir meditando en esta palabra que leímos el día de hoy. Podamos pensar, Señor, meditar y podemos escuchar qué es lo que tú quieres decirnos por medio de ella. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mis mujeres hermosas y valiosas, les deseo que tengan un muy, muy maravilloso día. Dios las bendiga y nos vemos mañana.